Buenos días, la mañana del día de hoy en México y buenas tardes a todos los países en el cono sur del continente americano, así como al resto de Latinoamérica. Hoy estamos aquí para dar inicio al webinar del Dr. Ricardo Olmedo, a quien tengo el honor de presentar primeramente como director ejecutivo del INSS Cono Sur de México, quien ejercerá sus funciones en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, teniendo como sede Buenos Aires, Argentina. Es muy importante señalar que el INSS Cono Sur no es una extensión del INSS en México, sino el resultado de conversaciones sobre intereses en común, que nos llaman a hacer esfuerzos en conjunto, a hacer frente a la pandemia del sobrepeso en la obesidad, que hoy es el mayor reto de salud en el mundo. Solo uniendo esfuerzos lograremos salir adelante, pero debemos reconocer las circunstancias específicas de cada país y región. El doctor Olmedo es médico egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires, vicedirector del programa de trastornos alimentarios de la Universidad Argentina John F. Kennedy, así como profesor del Círculo de Prevención en Desórdenes Alimentarios de la Universidad Católica de Salta. Autor de Tratamiento Interdisciplinario de la Obesidad, Enfoques y Perspectivas del Siglo XXI, publicado por la revista de la Universidad Argentina John F. Kennedy. Sus funciones como director ejecutivo del INSS consistirán en guiar las actividades del Instituto hacia la misión y visión conjunta 2017-2022, muy particularmente coordinando actividades de integración regional latinoamericana, difundiendo la relevancia del problema de salud que el sobrepeso y la obesidad representan, informando y capacitando a los profesionales de la salud y representando al INSS ante las autoridades y gobiernos de la región sobre nuestras posturas institucionales. También, y con mucho gusto y agradecimiento hacia él, les informamos que se incorpora como parte del equipo académico, por lo que nuestros alumnos, dependiendo del programa al que se encuentren inscritos, tendrán la oportunidad de poder recibir retroalimentación de su parte. Hoy aquí, y con una convicción de bienestar social, queremos convocar a todos los profesionales de la salud a prepararse para enfrentar el reto que tenemos por delante. Queremos pedir a las autoridades de todos los gobiernos de Latinoamérica a hacer un esfuerzo real, libre de prejuicios, abiertos a aplicar todas las opciones científicamente viables para salvar la vida de las personas en Latinoamérica. Queremos reiterar nuestra convicción de que la educación es el camino a seguir, la educación de los profesionales, pero sobre todo la educación de la sociedad en general. A partir de este momento cedo la palabra al doctor Ricardo Olmedo. Buenos días, doctor, y bienvenido. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todo México. Muchas gracias a ILSO, este Instituto Latinoamericano de Obesidad y Sobrepeso, y a su director general, Adolfo Pacheco, por darme esta oportunidad de poder compartir algunos conocimientos a través de estos años que llevo como médico especialista en obesidad, pero también algunas dudas, porque en los últimos tiempos han aparecido notas donde se cuestionaban los tratamientos de la obesidad que estaban como no dando resultados porque la gente volvía a engordar. Hay un estudio hecho por 2.300 expertos de diferentes países bajo la dirección del Instituto de Evaluación y Estadística que tiene la Universidad de Washington, donde nos muestra que en el año 2015 murieron 4 millones de personas por algún problema relacionado a la obesidad. Y lo interesante de este estudio es que nosotros pensamos que una persona es obesa cuando un índice de masa nos da 30. ¿Qué es el índice de masa corporal? A ver cómo es esto. Es dividir nuestro peso por nuestra altura al cuadrado. Este índice de masa o índice de Quelet, ahí dividíamos a la gente que tiene sobrepeso y a la gente que tenía obesidad. Pero en este estudio, de los 4 millones que murieron, el 60% tenía un índice de obesidad, o sea, tenía un índice de 30,
o mayor de 30, pero el 40% apenas superaba el índice de masa del 25%. Entonces, vamos a compartir conocimientos, pero también algunas dudas. ¿Sirve el índice de masa corporal para medir la obesidad? Porque nosotros a veces cuando vamos a dar un fármaco, decimos, bueno, si tiene un sobrepeso de 28 o un índice de masa de 30, y no nos damos cuenta que estamos midiendo corpulencia, que no estamos midiendo exactamente obesidad. Entonces, por eso le decía que estoy compartiendo conocimientos y algunas dudas. ¿Será verdad que la dieta hipocalórica, o sea, esta dieta de menos calorías, hace que sea exitoso un tratamiento para adelgazar? ¿O a veces pensar que eso mismo que lo llevó a engordar por nuestros consejos, van a comer la mitad de eso? Donde la palatilidad, donde la dopamina cerebral ya está acostumbrada a comer mucho más. Entonces, a veces nos pensamos, las dietas tienen que ser solo hipocalóricas, las dietas pueden ser cualitativas, o sea, pueden tener más proteínas que hidratos. Bueno, todas estas cosas a mí me gusta compartirlas, porque compartir esto que hacemos diariamente los médicos, que es estar en la trinchera con los pacientes y mostrarle al otro lo que da buenos resultados, me parece la mejor forma de comunicarnos, independiente de basarnos en los estudios científicos, sino en esta cosa cotidiana que hacemos todos los días. La obesidad se duplicó desde 1980 en adelante. Se duplicó. Entonces tuve que responder a muchas notas en diarios y en televisión si los tratamientos eran ineficaces. Entonces yo me pregunto, ¿usamos todas las herramientas que tenemos para que el tratamiento sea eficaz? ¿O a veces nos guiamos por prejuicios y determinados fármacos no los usamos, estos se usan en México, estos en la Argentina, estos otros en Estados Unidos, y nos estamos olvidando de algo, que esta epidemia crece y cada vez la padece más gente. En este repaso, porque yo creo que nos tenemos que replantear todo, en este repaso voy a hablar de farmacología de la obesidad, de los fármacos, de cómo accionan y de algunas diferencias entre ellos. Así que empecemos con este tratamiento farmacológico de la obesidad. Podemos empezar con Joel, ¿podemos pasar las diapositivas? ¿El PowerPoint? Muy bien. Vamos a empezar con una droga que vamos a ver dónde actúan los fármacos para la obesidad. En realidad actúan en casi todo el cerebro, pero para hacer en forma reducida cómo actúan los fármacos, yo los dividí en 3 lugares. Por supuesto que actúan en casi todo el cerebro. Y estos 3 lugares van a ser el hipotálamo, con su núcleo lateral, con su núcleo ventromedial y con su organizador, que vendría a ser el núcleo arcuato. Esto es una síntesis muy chiquita de donde normalmente están actuando estos fármacos que yo voy a hablar. Actúan en muchos lugares más, hay un montón de deferencias, o sea, de señales hacia el cerebro para que empecemos a comer, para que paremos de comer. Hay algo insólito, ¿no? El ser humano vino preparado para las carencias, nunca para el exceso.
Es por eso que es tan difícil manejar a veces el apetito, porque de lo primero que se podía morir el ser humano era de hambre. Entonces tenía que tener un sistema muy fuerte, que si uno fallaba, los otros no, para poder seguir viviendo. Bueno, vayamos a la próxima diapositiva. Entonces tenemos, esto es muy simple, ya le digo que es infantil lo que he dividido, que un núcleo ventromedial es inhibidor del apetito y un núcleo lateral sería el iniciador del apetito. Y el núcleo al cuarto sería el que regula las demás cosas. Los efectos de estos son agonistas sobre receptores de noradrenalina, dopamina y serotonina. Quiere decir que los fármacos anoréxicos de acción central actúan en tres receptores: la noradrenalina, la dopamina y la 5-hidroxitriptamina o serotonina. Tienen un efecto inhibidor de la recaptación algunos, y otros tienen aumento de la liberación de estos neurotransmisores. Entonces, vamos a empezar con el primero, una droga que he encontrado que tiene más efectos de lo que a veces están descritos. El Masindol, un remedio que se descubrió en 1973 en Suiza, que era un antidepresivo. Entonces, es un derivado sintético cuyo núcleo es el imidazo isoindol, o sea que no tiene ningún parentesco con el núcleo feniletilamina de las famosas anfetaminas. Así que vamos a describir que no tiene nada que ver. Otros tienen algo que ver con el núcleo feniletilamina. Este no tiene absolutamente nada que ver. ¿Cómo actúa? Bloquea la transmisión de la dopamina. Inhibe las neuronas glucosensibles del núcleo de la saciedad, inhibe la recaptación de dopamina. Y acá me quiero parar. Tal vez voy a salir del cuadro y vamos a ver un poco, quiero hablarles especialmente de la acción del Masindol. He encontrado que mucha gente come, hay determinadas comidas que no traen adicciones. No, yo no he visto adictos al tomate en la vida, o que sean gordos por tomate. Quiere decir que hay una comida que es la que de nuestros genes, ese que salíamos de la cueva, comíamos un pedazo de carne, comíamos las verduras que crecen para arriba y comíamos fruta. Esto nos da ningún tipo de adicción, no da recompensa, no libera dopamina. Pero en cambio la comida de la industria se ha vuelto muy obesógena porque tiene todos esos componentes que me liberan dopamina, que me dan placer. Entonces yo he descubierto que cuando uso este tipo de fármaco, como el Masindol, veo que la gente disminuye su picoteo por las cosas ricas. Y dije, ¿esto me parece a mí o realmente es así? Entonces me puse a buscar en otros, a ver la pantalla, si se... Perdón, estas cosas técnicas que yo no manejo tanto. Pues, sigamos con la próxima. Entonces teníamos... La siguiente acá. Sigamos, ahí me quería parar, en la anterior. Traté de buscar si esto que yo veía en el consultorio, de este efecto inhibidor del placer, que daba la comida, y me puse a ver y me di cuenta que había un libro de modulación presináptica que usan los psiquiatras, que apareció en el Journal de Farmacología,
bueno, ahí tienen el tomo, las páginas, y donde se usaba este fármaco como inhibidor de la recaptación de dopamina. Inclusive en otro trabajo, también hecho por psiquiatras, el Mazindol es otro fármaco que ha sido estudiado en el marco de los tratamientos farmacológicos de la adicción a la cocaína. Actúa inhibiendo la recaptación de la dopamina. Este fármaco no parece tener potencial adictivo. El estudio inicial sobre este fármaco lo realizó Berger en 1989, encontrándose que en un grupo de 8 sujetos, la administración de entre 1 y 3 miligramos de Mazindol redujo el deseo de la cocaína en 24 horas. O sea, no estaba desacertado lo que había en mi consultorio. Realmente la gente que tomaba Mazindol estaba un poco menos adicta, porque nosotros sabemos que la comida de la industria, agarramos un paquete de galletitas y no podemos parar. ¿Y eso por qué? Y bueno, porque a una ratita le ponen galletitas Oreo y cocaína y heroína y va antes a las galletitas Oreo, porque evidentemente muchas de las comidas de la industria liberan mucha dopamina y produce ese placer. Entonces quería compartir con ustedes, porque esto no está en los libros de obesidad. Esto lo busqué yo en trabajos de libros de psiquiatría. Y yo me acuerdo de la época en que todos los médicos hace unos años nos ayudábamos. Decíamos, mirá, este remedio te sirve para tal cosa, pero ¿sabés que yo lo estoy estudiando para tal otra y me va muy bien? Vamos a continuar con los demás fármacos. Tiene este mismo Mazindol, perdón, no solo tiene acción central, no solo tiene esta acción de que disminuye las comidas de lo rico, sino que inhibe la secreción gástrica, o sea que retarda el vaciamiento del estómago. Eso hace que tengamos más sensación de saciedad. Disminuye la secreción de insulina. Ustedes saben que cuando empieza la obesidad en el páncreas, las células pancreáticas que empiezan a ser más grandes y liberan más insulina. Esto disminuye la secreción de insulina, disminuye la absorción de la glucosa, aumenta la capacidad de glucosa por el músculo y activa la termogénesis por aumento del consumo de oxígeno. O sea que también tiene mecanismos de acción periférica. Un excelente remedio olvidado en muchos lugares del mundo. Entonces, yo a veces me encantaría que todos los que trabajamos en esto nos podamos reunir y hablar de nuestras experiencias y de lo leído por cada uno y de lo encontrado científicamente y en estudios por cada uno. La acción comienza a los 30 o 60 minutos, la vida media es de 33 a 35 horas y tiene un efecto entre 8 y 15 horas. Se excreta por orina y se metaboliza en el hígado. Y ahora el doctor Morín, alguien muy conocido por ustedes, ha publicado este cuadro donde los voy a resumir para tener tiempo de hablar todo, es que en todas da un descenso de peso. En estudios de 14 semanas, de 12 semanas, el promedio que se baja es entre 5 y 6 kilos. Se hizo uno paralelo a anfepremona o dietilpropión y se vio que se bajaba más de peso. Se hizo uno de 12 semanas y se bajó 4 kilos de peso. Entonces, que las reducciones en todos los estudios nos da una disminución del peso. Si bien estos estudios, el más largo, tiene 54 semanas, ¿no? Porque normalmente los estudios que hacen los fármacos que actúan en la parte central han sido estudiados nada más que para 3 meses. Este estudio tiene a veces, llega a alcanzar hasta 54 semanas. Vemos que es una medicación realmente efectiva. Bueno, inclusive se vio a gente que tenía hipertensión controlada en una duración de 40 semanas, hubo 2 kilogramos menos de peso. En diabéticos de 12 semanas hubo 13 kilogramos
menos de peso, disminuyó el colesterol, la insulina y los triglicéridos. Por supuesto, entonces es un remedio ideal para esta persona un poco adicta y diabética o que tiene esa predisposición o una insulinoresistencia, o sea, que vemos que puede terminar diabético. ¿Qué efectos adversos tiene el Masindol? Porque yo no lo uso. En la obesidad están los prejuicios. Entonces, no, ¿cómo voy a usar el Masindol? Y da sequedad de boca, puede dar insomnio, puede dar disuria, o sea, dolor al orinar, mareos, impotencia sexual, constipación, aumentar la frecuencia de la micción, sed, malestar abdominal. Estos son los efectos adversos que están en el menos del 10% de los pacientes. Según mi experiencia, he visto sequedad de boca, constipación, alteración del sueño si las tomas son por la tarde, aumento de la presión en prehipertensos, o sea, en gente que ya tenía una presión que no estaba controlada, y rara vez cambios en el alivio. Según la literatura, tiene muchos más efectos adversos: hipertensión pulmonar, síndrome de abstinencia, taquicardia, hipertensión arterial, visión borrosa. Todo esto que, si lo miramos así, y nos da miedo, ¿cómo vamos a dar Masindol? Todas estas cosas que da. Acordémonos de la gente que se murió por estar excedida de peso. Entonces dije, bueno, voy a ver qué efectos adversos tienen otros tricíclicos usados por todo el mundo. Por ejemplo, el anafranil. Y entonces me di cuenta que da cansancio, mareo, sequedad de boca, estreñimiento, visión borrosa, temblores, dolor de cabeza, palpitación. O sea, que era mucho más riesgoso dar un antidepresivo tricíclico que el Masindol. Digo, bueno, lo comparé con antidepresivos antiguos, como los tricíclicos. Bueno, vamos a compararlos con los SIRS, los inhibidores de la recaptación de serotonina. También somnolencia, bostezos, temblor, sentirse nervioso, la boca seca, salpullido, síntomas de resfrío, fiebre alta, sudoración. Quiere decir que si nosotros vamos a ver nada más que los efectos secundarios que pueden tener los fármacos dentro de una proporción lógica, tal vez no tendríamos que medicar nunca a nadie. Y busqué más todavía. Dije, hay un antidepresivo que se usa normalmente que es la venlafaxina. Y la venlafaxina tiene esto de actuar en la noradrenalina y en la serotonina. Y la cantidad de contraindicaciones supera realmente al Masindol. Entonces, yo me pregunto, ¿no? Recetamos tricíclicos, recetamos IRS, recetamos inhibidores de la recaptación de noradrenalina y serotonina, acá me falta la palabra serotonina. Y no podemos recetar un inhibidor de la recaptación de dopamina, como lo es el Masindol. Bueno, me gustaría una vez poder hablar con la gente que tiene ese prejuicio de no recetar, por ejemplo, este fármaco. Vamos a otro que tiene una estructura feniletilamina. Espero que hayan entendido lo del Masindol, su uso en forma particular hacia la gente que tiene un poco más de adicción y sobre todo que padece insulinoresistencia o diabetes. Acá aparece una droga, tal vez la más vieja de todas, que es la fentermina. La de arriba es la estructura química de la anfetamina, ¿no? Y la de abajo es la estructura química de la fentermina. ¿Qué ha pasado acá entre la estructura de la anfetamina y la de la fentermina? Hay los efectos sobre el sistema nervioso central, han sido disminuidos a través de su cadena lateral por un grupo metilo. Por eso no tiene las propiedades que tiene las anfetaminas. ¿Qué hace la fentermina? La fentermina libera noradrenalina en el espacio presináptico.
no tiene tanto efecto de recaptación como lo tenía el Masindol. Tiene una escasa acción dopaminérgica, inhibe el hambre y retrasa el inicio de comer. Entonces, a los que hacemos todo esto, la fentermina, droga maravillosa, pero sobre todo para inhibir el apetito. Inhibe el apetito que a veces a la gente le cuesta arrancar para comer. Tal vez no actúe tanto en los alimentos ricos, pero sí en la gente que come mucho. La dosis que se usa es de 15 a 30 miligramos. El pico máximo de acción a las 8 horas y la vida media es de 20. Este también es de nuestro amigo Borín, estudios que ha hecho, que ha publicado de gente. Y entonces acá vemos algo muy interesante, que es que, bueno, en 12 semanas, 30 miligramos, hay una disminución de 8 kilos 100 de peso y 72 centímetros de contorno cadera-cintura, y que mejora el perfil lipídico, o sea, que disminuye, por supuesto, los triglicéridos y el colesterol llamado malo. La presión arterial realmente no tiene cambios. Y ahora, en esto de ayudarnos entre todos los médicos, en el año más o menos 2000, me encuentro con Richard Atkinson, uno de los investigadores más grandes que tiene Estados Unidos en la obesidad, en un congreso acá en la Argentina, en Rosario fue. Y se ha habido del fenfen. El fenfen era una mezcla de fentermina con fenfloramina, pero se había visto que traía alteraciones en las válvulas cardíacas. Entonces me encuentro con el doctor Atkinson y digo, ¿y cómo podríamos resolver eso? ¿Le podríamos dar fluoxetina junto con la fentermina? Y bueno, acá hay un estudio. Acá hay un estudio de 24 semanas donde usó fluoxetina y fentermina. La disminución fue de 9 kilos con 9, casi 10, en el grupo FENFLU. Presión arterial sin cambio y no se encontraron lesiones en las válvulas cardíacas. El doctor Richard Atkinson me había dicho que tenía 40 pacientes en estudio controlando las válvulas cardíacas y yo apenas tenía 10. Pero yo creo que esta es la forma de ayudarnos para que no fracasen tanto los tratamientos, de poner todo sobre la mesa, todos los fármacos, todas las dietas, toda la estrategia conductal. O sea, hay que saber que es una enfermedad que tiene muchísimos motivos y sobre todo en salud pública por este medio ambiente tan obesógeno. Los demás estudios de 16 y 12 semanas, usando 37.5, también han dado una reducción entre 6 y 7 kilos. La fentermina, 30 gramos por día, comparada con el dietilpropión o la anfepremona, dio una baja de peso mayor. Da la reducción de peso corporal comparado con el placebo y una disminución significativa del colesterol total. Hay estudios a 22 semanas con una reducción de 16 kilos y 3.9 en el grupo que tomó fentermina y placebo, o sea, el de fentermina 16 kilos y el que tomó placebo 3.9. Hay un estudio de 36 semanas donde la pérdida con fentermina fue de 12,5, mientras que en el grupo placebo fue de 4,8. O sea, evidentemente una droga a tener muy en cuenta, inclusive en el día de hoy, los americanos, o sea, Norteamérica la está mezclando con una droga que se llama topiramato, que luego, si tenemos tiempo, vamos a hablar un poquito. Reacciones adversas de la fentermina. Bueno, visión borrosa, inquietud, euforia, temblor, malestar, ansiedad, náuseas, vómitos. Estas son las reacciones adversas, insomnio, somnolencia, es las que aparecen en la literatura. Estas son, bajo mi experiencia, lo que yo he visto. He visto constipación, he visto insomnio, he visto una leve excitación, he visto sequedad de boca, alguna palpitación
y aumento de la presión arterial en pacientes hipertensos no controlados. Una droga maravillosa para la gente que come mucho y con los recaudos de quienes la puede tomar. Otras de las drogas que son que actúan sobre el sistema nervioso central es el dietilpropión o la anfepremona. Este tiene la introducción de un cuerpo cetónico en el carbono beta de la cadena lateral y disminuye la incidencia de efectos sobre el sistema nervioso central. En el nitrógeno terminal aparecen dos grupos etílicos, lo cual da su nombre, dietilpropión. Es más activo por vía oral que por vía subcutánea. Actúa liberando catecolaminas. O sea que, por ejemplo, la fentermina, tanto como el dietilpropión, su acción en el sistema nervioso central es exprimir. Es como si agarro una naranja y la exprimo, libero. De ahí que cuando pasan meses puede haber acostumbramiento, por eso muchos tratamientos son intermitentes, de 3 meses, un mes de descanso, o 3 meses y otra droga, como podía ser el Masindol, después de los 3 meses, para volver a juntar esto, porque realmente ellos liberan catecolamina, exprimen la neurona. Este medicamento seguro en los pacientes con leve o moderada hipertensión, o sea, es el elegido en la gente que tiene hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque realmente baja un poquito la hipertensión. Por supuesto que tiene que estar medicado para su hipertensión. Las dosis entre 25 a 30 miligramos 2 veces al día. Se absorbe rápidamente, tiene una vida media de 5 horas y es su forma de acción prolongada de 8 a 12 horas. Hemos visto tres drogas muy antiguas, pero actuales, como digo yo, fueron hijos prematuros. Yo creo que si estas drogas se descubren hoy, todos estaríamos muy contentos y usándolas todo. Pero bueno, se descubrieron hace muchos años y no hay tantos estudios a tan largo plazo. Si vemos un estudio de nuestro amigo y excelente médico, el doctor Morín, con un control en doble ciego de 24 semanas, con una dieta entre 1.700 a 1.500 calorías y 1.200 calorías, un adelgazamiento de 8 kilos y de 10.3%, en la gente, 75 miligramos diarios se usó en la formulación de liberación prolongada. En todas sabemos que disminuye el hambre, que disminuye la ingesta y que la fórmula de liberación prolongada realmente es la mejor. Los estudios máximos que tiene fue el estudio de Morín, que duró 24 semanas. Los demás estudios, casi todos han durado 12 semanas, porque así es como indican que uno debe darlo durante 3 meses y no más de eso. El dietilpropión en 75 miligramos al día y el Masindol en 3 miligramos al día. El Masindol se bajó 8 kilos y el dietilpropión 7,9. O sea, casi igual. Esto depende de dietas y de los pacientes. El dietilpropión tiene efectos adversos, cardiovasculares, palpitación, taquicardia, sistema nervioso central, visión borrosa, gastrointestinales, sequedad de boca, náusea, vómitos, diarrea, alergia urticaria, endócrinas, impotencia, hematológicas, depresión de la médula ósea. Ahora, esto es lo descripto en sus efectos adversos. ¿Qué he visto yo en mi experiencia de casi 40 años de médico? Leve disminución de la presión arterial, constipación, irritabilidad ocasional e insomnio. No sé cuántos minutos me faltan. Bueno, ahora voy a pasar a los que se están estudiando a largo plazo. En muchas semanas, entre 52 y 56 semanas,
¿no? Este estudio, por ejemplo, el Orlistat, en 125 miligramos antes de las comidas, ¿dónde actúa el Orlistat? Perdón, inhibe la lipasa pancreática y la gástrica, disminuyendo la absorción de las grasas. O sea, que disminuye casi el 30% de las grasas que nosotros comemos a nivel intestinal, actuando como inhibidor de la lipasa. ¿Cuáles son sus contraindicaciones? Sensación de urgencia, de evacuar, aumento de la materia fecal y a veces incontinencia. No se puede dar en el embarazo y en el síndrome de mala absorción. La droga contra el placebo, esto es tanto por ciento, esto no son kilos. Se baja un 8% del peso y con el placebo se baja un 5,8%. O sea que no es tanta la diferencia, si bien nos puede ayudar notoriamente. En la Argentina no tenemos una droga que se llama lorcaserin, que es un agonista selectivo de la 5-hidroxitriptamina o de la serotonina, que promueve la saciedad y reduce la ingesta. Se da en forma de 10 miligramos 2 veces al día, se estudió durante 52 semanas. La droga baja el 5,8% del peso. Es buena en pacientes, se da a pacientes, en pacientes que no tienen diabetes, tienen dolores de cabeza, fatiga, náusea, sequedad de boca y constipación. Y en pacientes con diabetes tienen hipoglucemia, dolor de cabeza, dolor de espalda y fatiga. Por supuesto que no todo, estoy hablando de los efectos más comunes. Hay un remedio que es la liraglutida, que se usa en los diabéticos, que se usaba para controlar la diabetes. Bueno, es agonista del GLP-1, o sea que retrasa la evacuación gástrica y reduce el hambre. Al comienzo se debe dar 0,6 miligramos subcutáneo, ir incrementando la dosis hasta tener un máximo de 3. Tiene un 8%, 8,4% de disminución de peso. Acá hay que actuar con cuidado, puede dar náuseas, vómitos, constipación, hipoglucemia, mareos, niveles altos de lipasa incrementado. En un momento se hablaba de alguna posibilidad del cáncer de páncreas, y no se puede dar en embarazo ni en personas con antecedentes propios o familiares de cáncer de tiroides. Habíamos dicho que la fentermina era un remedio muy viejo. Bueno, está relacionado, acá han hecho estudios con topiramato. ¿Cómo actúa el topiramato? Es un antiepiléptico, es un modulador del GABA, o sea que disminuye el apetito y reduce la ingesta. ¿Quién disminuye el apetito? La fentermina y reduce la ingesta. Entonces, ¿qué está pasando? Al comienzo dan leves dosis de fentermina, como 3,75 y 23 de topiramato, y las dosis recomendadas pueden llegar hasta 15 miligramos de fentermina y 92 de topiramato. Bajan un 8,1%. La dosis recomendada es entre aproximadamente la dosis de una de las más altas. Da insomnio, da sequedad de la boca, da constipación, da parestesia, que esto es debido al topiramato, mareos y no se puede usar en el embarazo, en el hipertiroidismo, en la gente que tiene glaucoma, por supuesto si están tomando algún remedio inhibidor de la monoaminoxidasa, o sea, hipersensibilidad a las aminas simpático-miméticas. Ahora tenemos en el último congreso de obesidad que se dio acá en la Argentina, se mostró la dopamina cerebral que liberaban alguien que había sido adicto a la cocaína y a la heroína. Y la dopamina que liberaba a alguien que estaba excedido de peso, que sufría de obesidad. Y nos dimos cuenta realmente que teníamos que ver a la persona para saber quién era el obeso y quién era el adicto. Entonces, bajo esta teoría, ahora se está tratando de usar bupropión. El bupropión es un antidepresivo con una estructura muy
similar al dietilpropión químicamente, que tiene la posibilidad de actuar en la dopamina. O sea, es un inhibidor de la recaptación de dopamina. También se lo usa por su efecto para las drogas, para dejar de fumar. Y lo han unido a un antagonista opioide, que es la naltrexona, que es el inhibidor de la noradrenalina y dopamina sería el bupropión. Y el opioide estaría actuando como actúan contra el alcohol, como actúan contra las adicciones. O sea, una tableta de 8 miligramos de naltrexone y 90 miligramos de bupropión por día por una semana, hasta incrementar esto a 2 tabletas 2 veces al día. ¿Cuánto es la proporción en un estudio de 56 semanas? De la droga, el 6,2% es el adelgazamiento que tiene. La contraindicación son las náuseas, la constipación, los dolores de cabeza, los vómitos, el insomnio. Y a quienes no se puede dar a hipertensión no controlada, a gente que padezca desórdenes de la alimentación. Por supuesto, no se puede dar la naltrexona a gente que sea adicta a otras drogas, ni que haya usado en forma en largo plazo opiáceos. Con esto quise resumir entre las drogas más viejas, entre las drogas más nuevas, entre la mezcla de drogas nuevas y drogas viejas, y ponernos todos de acuerdo que yo a veces tengo pacientes que andan con un fármaco, otros con otro, que todavía la medicina sigue siendo ese arte de que todos nuestros conocimientos estén al servicio de curar a alguien y dejar de tener posiciones que no son científicas. Ojalá hayan rescatado algo de esta charla, ojalá les haya servido para su actividad diaria, porque la función que yo veo de nosotros los médicos cuando damos charla es que esto les sirva a ustedes mañana adentro del consultorio, que cuando venga un paciente que tenga determinadas características puedan decir, he oído por ahí, como yo lo había oído a Atkinson, he oído por ahí que lo mejor para este paciente sería tal cosa. Bueno, si lo puedo conseguir en algún médico, yo ya me sentiría muy feliz por haber dado esta charla. Vuelvo a agradecer a Ilso, vuelvo a agradecer al director general, Adolfo Pacheco, por darme esta oportunidad solamente de expresar lo que uno hace durante estos años, que es médico especialista en obesidad. Yo no sé si alguien quiere realizar preguntas
o ampliar el tema o mostrar también su experiencia y poder responder a alguna de sus preguntas. Si alguien tiene preguntas, que la pongan en el chat de esta transmisión y yo las voy a responder. Así que vamos a esperar unos minutos por si surgen preguntas. Me están preguntando cuál sería el tratamiento farmacológico ideal para un paciente que padece hipotiroidismo. Por supuesto, primero nosotros tenemos que ver y arreglar sus niveles de hormona tiroidea en sangre. El tratamiento va a tratar de dar lo menos estimulante posible debido a que la hormona tiroidea de por sí es un estimulante y puede producir taquicardias. Pero también vamos a ver las características de su comer, cómo come, si es una juntadora de hambre, o sea que pasa muchas horas sin comer, si es una picoteadora, en realidad, cómo es su acercamiento a la comida, cómo es su relación en la comida. Los fármacos trataremos de que sean los menos taquicardizantes posible para poder, para no sumar a esta acción que puede tener las dosis de hormona tiroidea. Esta fue una pregunta que hizo Denis Colón. Y ahora tengo otra que es, ¿qué opinión tiene de Julián Guerrero? ¿Qué opinión tiene de la metformina? La mejor. O sea, realmente todavía hay gente que va y descubre que es diabética porque un día el médico le dijo, mire, usted tiene una glucemia alta, o sea, es diabético. Pero ese ser que es diabético, después de haber sido unos años y estado excedido de peso, realmente tuvo muchas oportunidades de no llegar a la diabetes. Una de esas es la insulinoresistencia. Cuando la insulina está alta, o sea, está más arriba de sus valores normales, según los métodos, puede ser hasta 14, otros 20, según el método en que se mida, yo creo que la metformina es un excelente fármaco para dar. Primero que nada, porque me saca la insulina, o sea, me baja el tenor de insulinemia. Y acuérdense que la insulina es lipogénica, quiere decir que forma grasa. Entonces, yo estoy ayudando a que se forme menos grasa, ayudando a que esas células del páncreas disminuyan su tamaño y a su vez, cuando hay una insulina alta en sangre, está presente también la hipertensión. O sea que con este fármaco, con la metformina, yo ayudo, digamos, en 3 puntos claves al paciente, en reducir su insulina, al reducir su insulina, en poder adelgazar mejor y al reducir su insulina, disminuir la presión arterial. Gaby Mejía. Buen día. En pacientes con síndrome depresivo, ¿qué sería importante tratar primero? ¿O cómo manejarlo sin desajuste el tratamiento de base? Bueno, los pacientes depresivos generalmente están medicados.
Los primeros 5 meses de un paciente depresivo se les puede dar un IRS, como puede ser la fluoxetina o como puede ser la sertralina. Después de los 5 meses, el organismo se acostumbra y quita esa posibilidad de reducir las ganas de comer. Los primeros 5 meses realmente es algo importante a tener en cuenta. Podría haber asociaciones entre fentermina y fluoxetina. También podríamos probar con el bupropión, que es un antidepresivo y es un inhibidor de la dopamina. Hay que ver cómo está tratado psiquiátricamente esta depresión. Si son antidepresivo tricíclico, va a aumentar de peso. Lo primero que tenemos que tratar es de que no sea un tricíclico. Tratar de que sean IRS o inhibidores de la recaptación de serotonina. Y si pasó ya un tiempo que está tomando, tal vez agregar algún fármaco, como puede ser la fentermina o el bupropión, porque el bupropión no actúa sobre la serotonina. O sea que se puede dar perfectamente bupropión y fluoxetina, por ejemplo. ¿Qué hay de las interacciones, Laura Espinosa, qué hay de las interacciones medicamentosas del Mazindol? Gracias. En realidad, nosotros no podemos dar ningún antidepresivo tricíclico, ningún inhibidor de la monoaminooxidasa cuando estamos dando Mazindol. Estas son fundamentalmente las interacciones medicamentosas, o sea, no dar otro antidepresivo que sea tricíclico. Se puede dar un antidepresivo que sea serotoninérgico, tal vez no se tendría que dar acá un antidepresivo como puede ser el bupropión, porque ahí estaríamos actuando con dos drogas en el mismo sistema, que es la dopamina. Saucedo Mar, buen día, muchas gracias. ¿Son los fármacos ideales para un paciente con algún trastorno psicótico? Esquizofrenia, por ejemplo, tomando en cuenta que algunos de los fármacos dichos, sí. Realmente, les voy a contar algo de mi vida personal. Tengo una paciente que está bajo tratamiento con este tipo de fármacos antipsicóticos que, por supuesto, aumentan el apetito. Llegó a aumentar y a pesar 88 kilos, una chica joven que hoy está, desde hace 3 años, está en 59. Acá es donde debemos usar realmente la terapia conductal. No podemos casi usar drogas cuando hay una esquizofrenia, por ejemplo, pero sí podemos usar la terapia conductal. La terapia conductal ha hecho que esta paciente hoy pese 59 kilos. Por supuesto, las consultas han sido a través de una semana, de semanas, hasta llegar a su peso. Y como dice el último New England, cuando uno se quiere mantener, tiene que ir una vez por mes al médico para mantener el peso. A través de enseñar a comer, a través de comer despacio, a través de tratar de ver el gusto, el olor, de pasar la comida muchas veces por la boca, que es donde está el placer. Entonces, a enseñarle a comer a estos pacientes solo por placer. Gaby Mejía, en pacientes con síndrome de Cushing iatrogénico, ¿cómo elegir el tratamiento para él? Bueno, la gente que ha padecido o ha tenido que tomar muchos corticoides y su suprarrenal se ha visto afectada, en realidad a base de dieta y fármacos que puedan disminuir la ingesta, se puede tratar perfectamente. No sé si la pregunta me está diciendo si sigue tomando corticoides o no por su patología de base.
pero realmente, si bien la localización de la grasa es distinta, ¿no? Porque se da un poco más en el cuello, en el síndrome de Cushing, en la obesidad se da más en el abdomen, que es la obesidad, entre comillas, mala, la que da el síndrome metabólico con su predisposición a la diabetes, a la hipertensión. Yo trataría a este paciente a través de dietas y su apetito, si está extremadamente exagerado, a través de anorexia. Si tienen alguna pregunta más. Sí, vamos a ver, voy a hablar con Denis Colón, por qué algunos fármacos están prohibidos en la Argentina. Por ejemplo, nosotros no tenemos la lorcaseína, no la aprueba el Ministerio de Salud Pública, la Administración de Drogas y Alimentos no la aprueba. Esta es otra de las cosas que yo no entiendo. Si en determinados países los comités ejecutivos la permiten, por supuesto con todas las excepciones, siempre yo digo que no hay malos remedios, sino médicos malos que medicamos mal, ¿por qué está en un país y por qué no está en otro? No lo podría explicar. Bueno, creo que tal vez esta ha sido la última pregunta y les voy a contar un poco lo que estoy haciendo acá para ILSO, eh, para Latinoamérica, para la Argentina, para el Cono Sur. Yo creo que pocos lugares de enseñanza no tiene prejuicios. ILSO es uno. ILSO muestra todo. Muestra los estudios, muestra todos los fármacos, muestra todo lo que nosotros podemos hacer. Tiene todos los recursos de la terapia conductal. Tiene recursos cuando dan todas las dietas. Actúa fundamentalmente en la prevención también. Ustedes saben que la Sociedad Panamericana de la Salud ha dicho que nosotros hacemos chicos esclavos nutricionales. Esclavos nutricionales porque le damos mal de comer desde una época temprana de la vida. Entonces, tengo el orgullo de tratar de hacer acá en la Argentina esta réplica que ha sido México y para todo el Cono Sur, donde ILSO y su saber científico llegue a toda la región. Es una meta que me he impuesto, gracias a Dios casi todas las que me he impuesto las he podido cumplir y este trabajo de docencia, de compartir todos los conocimientos, realmente ILSO
tiene una capacidad enorme en todos los aspectos, en todos los aspectos. Hay nutricionistas, hay psicólogos, hay gente que da charlas en colegios, en lugares de trabajo, porque ahí debemos actuar, ¿no? O sea, hoy hemos hablado de la gente que ya está enferma, pero la obesidad debe actuar en la prevención, o sea, los estados deben también colaborar, deben decir que, bueno, tal vez paguemos un poco más caro las cosas que son más adictivas, ¿no? Y nos den un poco más barato la carne, la fruta y la verdura, hacer campañas en los colegios, sobre todo a los chicos, ¿no? A mí me da mucha pena hoy ver la cantidad de chicos obesos que hay que antes no había. Así que toda este saber de Ilso, toda esta gente junta, tratando de que haya en el mundo un lugar igual que hay en México, es la propuesta que voy a hacer acá. Yo voy a tener entrevistas con la mayoría de los médicos que están haciendo esta especialidad. Yo he dado clases en la UCA, he sido profesor en 2 o 3 universidades, y entonces voy a hacer acá el estandarte para ver si todos nos ponemos unir a Ilso y llegar a tener los conocimientos a través de la educación que da Ilso en la región. Quiero agradecer a todos, a Ilso, a su presidente, a la gente que estuvo viendo esto, a la que ha hecho preguntas, y yo estoy siempre abierto. Pueden llamarme, pueden mandar mail, pueden hacer esto todos los que estén interesados en esta lucha contra la obesidad. Y espero que en muy poco tiempo la Argentina sea otro polo, sea de este conocimiento que es Ilso.